Un cordial saludo para la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta oportunidad les presentaré el proyecto de investigación denominado Propuesta de variables para un modelo de satisfacción del cliente desde la perspectiva funcional, emocional y económica. Un caso de estudio en una empresa colombiana que produce y comercializa productos alimenticios. El proyecto es desarrollado por quien les habla, el ingeniero Juan Sebastián Guayacán Conde y la ingeniera Fabiola Sáenz Blanco, adscritos al Grupo de Investigación, Adquisición y Representación del Conocimiento mediante Sistemas Expertos y Simulación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, del proyecto Maestría en Ingeniería Industrial. Iniciaremos hablando sobre qué es la satisfacción del cliente, qué es el cliente, cuáles son esas dimensiones que se están proponiendo en el. Muy bien, el cliente es un consumidor que compra experiencia. No solamente está buscando la funcionalidad en sus productos, también está buscando un vínculo emocional, está queriendo encontrar ese valor percibido de la marca a través de los productos que adquiere en la empresa donde los compra. Los consumidores perciben a sí mismos la experiencia a través de situaciones sensoriales, de sus emociones, de su conocimiento, de su estilo de vida y de factores relacionales. Y la satisfacción del cliente se ha constituido como un pilar fundamental, pues es una herramienta, un mecanismo que le permite a la empresa retroalimentarse acerca de qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y por qué. Es así como se ha propuesto un modelo que mide la satisfacción del cliente desde tres perspectivas: funcional, emocional y económica. A lo largo del análisis, a través de las décadas, la satisfacción del cliente ha sido concebida desde una parte funcional en principio, desde esa parte de cumplimiento de los requerimientos básicos, de esa parte física, de esa parte material de los productos. A través de los años, muchos autores han, de alguna manera, enriquecido esta conceptualización al incluir factores como las emociones, el valor percibido, las expectativas del cliente, inclusive esos sentimientos de placer o decepción que genera el comprar y consumir un producto. Tradicionalmente, la satisfacción ha sido estudiada desde una perspectiva cognitiva, desde la razón, y de hace unos años para acá, desde la parte emocional. La satisfacción del cliente se puede entender como esa diferencia entre la expectativa y la realidad al consumir y adquirir el producto. Y muchos autores dicen que la satisfacción puede ser un resultado de no satisfacción, de satisfacción e inclusive de felicidad, que es el sobrecumplimiento de la satisfacción. Y es así como se convierten las bases más sólidas para predecir la compra futura de los clientes. Un cliente satisfecho, en definitiva, volverá a comprar. Y seguramente atraerá más conocidos familiares a que adquieran productos en esta marca o empresa donde ellos generalmente lo han comprado. Asimismo, muchos autores, muchas organizaciones han establecido algunos modelos que les han permitido medir de alguna manera la satisfacción de los clientes a partir de diferentes variables. En principio, la más importante, la calidad del producto, debido a que es la parte funcional de estos. A través de los años, también esos modelos han implementado factores como la personalización, la afectividad, el vínculo, el riesgo percibido, la percepción del valor, las quejas, etcétera. En este sentido, y siendo congruente con todos estos modelos y todas estas investigaciones que se han desarrollado a través del tiempo, tenemos un modelo de satisfacción del cliente desde tres dimensiones. Un componente funcional explicado a través de la calidad del producto y del diseño de este. El componente emocional a través de la calidad del servicio, la confianza, la experiencia, el valor y el vínculo con la organización. Y un componente económico que es explicado a través del precio y las formas de pago. En primera medida,
el componente funcional es aquel que va a explicar la satisfacción del cliente de las condiciones básicas del producto, es decir, que el producto cumpla con lo que realmente debe hacer, la funcionalidad de ese, que el cliente lo adquiera y efectivamente ese cumplimiento básico sea satisfecho. El componente emocional es aquel que va a enfatizar, profundizar en esas condiciones psicológicas, afectivas, emocionales de la compra y consumo del producto. Y el componente económico se comportará como una balanza entre el componente emocional y el componente funcional, una percepción de justicia, de costo-beneficio, en donde la emoción y la funcionalidad va a ser satisfecha y el cliente finalmente se va a decantar por esos productos a través de la compra de estos por un valor económico que sería el precio. Muy bien, existen tres hipótesis para esta investigación: el componente funcional, el componente económico y el componente emocional tienen un efecto positivo sobre el grado de satisfacción para los clientes. Muy bien, esta investigación es de tipo correlacional, ya que necesitamos mirar la relación de las diferentes variables con las dimensiones propuestas. Es un diseño no experimental donde participaron 206 expertos considerados líderes de procesos comerciales, de mercadeo, de servicio al cliente, de diseño de producto dentro de esta organización, dentro de esta empresa que produce y comercializa productos alimenticios. Se utilizó como instrumento un cuestionario con respuestas tipo Likert, donde cada experto evaluaba cada una de las variables de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento en el área, a través, pues, de su tiempo en la organización. Y la validación de los constructos se realizó mediante análisis de ecuaciones estructurales, un método estadístico que permite sugerir a priori al investigador la organización de los datos en ciertas dimensiones. Y simplemente lo que queremos es confirmarlas de manera empírica. Muy bien. Decidimos también verificar, no estaba de más, si a través de una calculadora de modelos de ecuaciones estructurales, si las 206 participantes que tuvimos realmente podían anticiparse a un efecto, pues, del modelo. De acuerdo a unos parámetros establecidos en una calculadora desarrollada por Soper, donde el nivel de probabilidad es 0.05, el número de variables latentes 12 para el modelo, observadas 27, etcétera, nos sugería un mínimo de 200 observaciones para cumplir el efecto del modelo, para poder, pues, tener unas conclusiones aceptables. Con 206 participaciones, pues las podíamos obtener. Asimismo, los constructos, quienes eran las medidas, fueron un poco más detalladas en este cuestionario. Es decir, la calidad del producto tuvo dos ítems que la explicaban, que era el cumplimiento de los requerimientos y expectativas y la diferenciación o complemento de estas características básicas. Asimismo, con los demás constructos o variables propuestas del modelo. Muy bien, los instrumentos de análisis utilizados fueron de IBM, los software SPSS y EIMOS versión 23 para el análisis de fiabilidad de los datos y para el análisis factorial confirmatorio. Muy bien. En el análisis de fiabilidad de los datos, tuvimos una primera conclusión, y es que para la variable o para el constructo vínculo, específicamente el ítem que hacía referencia a cómo la publicidad y promoción del producto influía en la satisfacción del cliente, nos dimos cuenta que no tenía, pues, una fiabilidad aceptada en los rangos que es de 0.7 y 0.95. Por lo tanto, decidimos excluirla de los análisis posteriores. En el análisis factorial confirmatorio, dividimos en dos, que fue verificar la validez convergente y la validez discriminante. La validez convergente, que simplemente nos dice cada uno de los constructos, cada una de las variables debe tener un nivel de correlación y significancia en una carga estandarizada superior a 0.6. Es decir, que efectivamente están midiendo para cada una de las dimensiones propuestas. Y la validez discriminante, que esos mismos constructos evidentemente explicaran
una de las dimensiones que es donde se estaba efectivamente proponiendo. Por ejemplo, que calidad del producto efectivamente explicara el componente funcional, por ejemplo. Muy bien, en el análisis que pudimos verificar que evidentemente existía una validez convergente, todos los constructos tenían un coeficiente de correlación estandarizado superior a 0,6, y en la validez discriminante esos constructos solamente explicaban la dimensión en donde estábamos proponiendo esta variable. Entonces, en conclusión, sí, el modelo sí tiene validez convergente y sí tiene validez discriminante. Por lo tanto, pudimos plasmar un primer modelo de ecuaciones estructurales donde cada una de estas dimensiones explicaba la satisfacción del cliente. En el cuadro de la derecha podemos ver cada una de las medidas de ajuste para este primer modelo, en donde tenemos el criterio y el valor obtenido a través del software EIMOS versión 23. Vemos que cada una de estas medidas de ajuste cumplen con el criterio para ser aceptadas. Por lo tanto, podemos concluir que el modelo es aceptable. Es aceptable. Y así sostener las tres primeras variables, las tres primeras hipótesis para las dimensiones propuestas. El componente funcional tiene un efecto positivo del 0,36 o 36% y lo sostuvimos. El componente económico del 0,5 y se sostiene, y el componente emocional del 0,24 y se sostiene. Sin embargo, quisimos verificar con dos hipótesis adicionales que el componente funcional tenía un efecto positivo sobre el componente económico y que el componente emocional también tenía un efecto positivo sobre el componente económico y este a su vez sobre la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque finalmente el componente económico es aquella balanza entre el funcional y el económico. Entonces iba en la misma dirección de nuestra investigación. Asimismo, podemos concluir que en la segunda propuesta del modelo, los efectos totales de cada una de las dimensiones sobre la satisfacción del cliente aumentaron. Es decir, en el primer caso, el modelo funcional está explicado en el 36% y en el segundo caso en 48%. El emocional en el primer caso 24% y en el segundo caso el 36%. Y en el tercer caso, el económico, primer modelo 50% y segundo modelo un 59%. Es decir, que el segundo modelo explica de mejor manera estos impactos de las dimensiones sobre la satisfacción del cliente. Para el componente funcional, la variable con mayor impacto fue el diseño del producto, donde, sugiere que el cliente ve de mejor manera la utilidad, usabilidad y estética del producto. Para el componente económico fue el precio. Y para el componente emocional fue la calidad del servicio y experiencia en la compra, es decir, aquella empatía y seguridad en la atención que reciben al momento de comprar. Sin embargo, nace una pregunta. ¿Quiere decir que el factor económico es aquel que determina la satisfacción del cliente o que se debe establecer alguna política de satisfacción centrada en el precio? No necesariamente, y eso es de acuerdo al contexto de la empresa, a su estructura de costos, etcétera. Lo que verdaderamente sugiere el segundo modelo, ¿cierto? Es que cuando la empresa es capaz de cumplir con la satisfacción funcional y emocional en sus productos, este impacta positivamente el componente económico y el cliente ya tiene una percepción de justicia, de costo-beneficio, de competitividad mucho mejor, mucho más positiva en la adquisición de su producto y finalmente en la satisfacción que va a tener sobre este. Finalmente, si usted cumple como organización la calidad del producto, el diseño, la calidad del servicio, el vínculo, el valor, la experiencia, usted está garantizando que sus clientes simplemente estén menos propensos a no pagar lo que usted está sugiriendo para adquirir los productos como organización. Y en este caso, usted va a tener una satisfacción muy buena por parte de sus clientes. Finalmente, los dejo con las referencias que hemos utilizado para esta investigación y quedo atento a cualquier pregunta por parte del público. Muchas gracias.